Las 7 iglesias del Apocalipsis. Oremos. Gracias te damos, Señor, por habernos dado este momento y esta reunión y esta plataforma para hacer esto. Oramos para que tu Espíritu Santo se manifieste entre nosotros y dirijas todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir, que sea de acuerdo a tu voluntad, que traiga gloria a tu nombre y edificación a las almas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, las 7 iglesias del Apocalipsis, aquí representadas por un candelabro o un candelero. De izquierda a derecha, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, que son las dos que vamos a estudiar hoy. Para la semana que viene, si Dios lo permite, estaremos viendo la iglesia en Pérgamo y la iglesia en Tiatira, y si el tiempo lo permite, la iglesia en Sardis. Luego veremos la iglesia en Filadelfia y finalmente la iglesia en Laodicea. Habían más de 7 iglesias en Asia, pero el 7 es un número que en la escritura significa lo completo, lo perfecto o lo divino. Por eso, aunque habían otras iglesias allí, 7 representan a todas las iglesias de Cristo del mundo. Y las circunstancias que estas 7 iglesias vivían, de una forma u otra, compaginan con lo que está pasando, con lo que ha pasado y probablemente con lo que pasará a la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo. Así que nosotros, usted, mi hermano, que pertenece a una iglesia de Cristo, sea aquí en San Pedro, sea en Santo Domingo, sea en New Jersey, sea en Orlando, Florida, sea en España, donde quiera que usted esté, trate de ver aquí en estas enseñanzas a cuál de estas iglesias se parece la iglesia a la que usted pertenece y qué le diría Cristo a la iglesia de donde usted pertenece. Ahí están las 7 iglesias, los puntos geográficos a las cuales pertenecían, como pueden ver, no están muy lejos, muy distantes una de las otras. Y ese espacio que ustedes ven ahí corresponde mayormente a lo que hoy se conoce como Turquía. Bien, generalidades acerca de las 7 iglesias. Los capítulos 2 y 3 son los que presentan estos mensajes y presentan a Cristo dentro de sus iglesias locales. O sea, cada iglesia local, cada uno de esos candeleros es una iglesia. Cristo camina en medio de esos 7 candeleros. Cristo está en medio de cada una de sus iglesias. De las 7 iglesias a las cuales Cristo se dirige, 6 de ellas reciben alabanza. Hay una que no recibe ninguna alabanza, y esa es la iglesia en Laodicea. Quiera Dios que la iglesia de Cristo a la que usted pertenece no sea como la iglesia en Laodicea, que el Señor no encontró nada bueno que decir de ella. De las 7, 5 son censuradas, o sea que aunque el Señor les da alguna alabanza, también les da alguna advertencia. Y solo 2 de ellas, en este caso la de Esmirna, que la veremos hoy, si Dios permite, y la de Filadelfia, que la veremos tercer martes de este mes, si Dios lo permite, no reciben ninguna censura. O sea, el Señor no tiene nada malo que decir de ellas. Y creo que estas 2 son las iglesias que deben servirnos de modelo para nuestras iglesias locales. Debemos aspirar a que si el Señor nos escribiera una carta a nosotros, solo encontrara cosas buenas para decir. Otras generalidades, cada iglesia de Cristo puede verse en estas 7 iglesias para saber cuáles cosas agradan al Señor, cuáles no le agradan y qué hacer para corregir las faltas. En estas cartas a las 7 iglesias vemos primero un saludo y una identificación. O sea, el Señor saluda a su iglesia, se identifica, luego le da una alabanza a las que les corresponde, un elogio o una consolación. O sea, el Señor siempre tiene pendiente lo bueno que hacemos, como dice el libro de Hebreos capítulo 6, porque el Señor no es injusto para olvidar la obra que habéis hecho por amor de su nombre, habiéndole servido en el pasado a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que Él tiene pendiente hasta la más pequeña cosa que hacemos, y Jesucristo dijo que cualquiera que le diera un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos que creen en mí, no quedará sin recompensa. Es decir, todo lo que hacemos para Dios, el Señor lo lleva muy en cuenta. Luego vienen acusaciones, quejas o advertencias. A 5 de las iglesias de las 7, el Señor les expresó quejas o les hizo advertencias. También a todas le da consejos y exhortaciones. A las que está bien, les exhorta, les anima, y a todas le hace promesas, le da instrucciones y le da estímulos. Así que les pido que conserven en su mente este esquema: un saludo de identificación, una alabanza o un elogio a 6 de ellas,
una acusación o una queja o una advertencia a 5 de ellas, un consejo y una exhortación y una promesa. Las promesas verán que siempre son para el que venciere. Cristo no tiene nada que prometerle al que no está en él o al que se queda en el camino. Las promesas del Señor son para los que vencen. Por eso la Escritura dice que debemos ser fieles hasta la muerte. Debemos ser fieles hasta el fin. Debemos perseverar hasta el fin. Porque si no, otro vendrá y nos tomará nuestra corona. Y ninguno de nosotros quiere eso. Esta es una representación del apóstol Juan, quien escribió la revelación. Recuérdese que la revelación era una revelación que el Padre, Dios, le había dado a su Hijo Jesucristo. Cristo la había enviado por medio de su ángel a su siervo Juan, y Juan la escribió en un libro. De manera que esas revelaciones iban pasando por frente de Juan. Juan estaba teniendo una visión, varias visiones, y yo le aconsejé a que lean el libro de Apocalipsis como si estuviesen viendo una obra de teatro, donde se presenta una escena, luego pasa esa escena, viene otra, y así Juan iba escribiendo lo que él iba viendo. Y todo lo que él iba viendo por revelación del Espíritu Santo e iba escribiendo, tiene un significado y una importancia para la iglesia. Le digo, de verdad que se lo digo, ningún otro libro le va a proporcionar a ustedes más consolación que el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver, para iniciar, dentro del mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia en Éfeso. ¿Cuál era la característica principal de esta iglesia? Bueno, fue la iglesia que, a pesar de sus obras, había perdido su primer amor. Eso fue lo que Cristo le criticó. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 2. Comenzamos desde el verso 1, pero va hasta el verso 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjese, ahí está el saludo y la identificación. Yo conozco tus obras. Aquí está la alabanza. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, esta es una iglesia a la cual el Señor tiene muchas cosas que alabar. Pero, y este es el pero que lo daña todo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la queja. La amonestación o admonición: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese es el consejo que el Señor le da a su iglesia en Éfeso. Vamos a volver sobre ese consejo y sobre lo demás en un momento. Dice, pues si no te arrepientes y comienzas a hacer las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versos 6 y 7. Pero, otro pero, ahora este es bueno, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Aquí está la promesa. Al que venciere, las promesas de Dios son para el vencedor. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese mismo árbol que Génesis 3:24 dice que cuando Adán y Eva pecaron, pues el Señor colocó un querubín con una espada encendida que se revolvía alrededor del árbol de la vida para que el hombre no fuera a comer y viviera para siempre. Es el árbol de la vida. Entonces dice el texto, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje para las iglesias, pero dentro de las iglesias, cada uno debe hacer su parte. Y ustedes van a ver cuando estudiemos el mensaje a la iglesia en Pérgamo, cómo el Señor le dice, yo te reconozco y te alabo, pero hay unas pocas personas que andan mal. Y luego le dice a otra iglesia, ustedes andan mal, pero allí hay unas pocas personas que no se han contaminado. Es decir, que aunque el Señor le habla a las iglesias, cada uno es responsable por sí mismo. La salvación es individual. No nos vamos a salvar de manera colectiva.
sino que aunque estemos todos en el mismo barco que se llama iglesia, muchos pueden ser llamados y no necesariamente todos serán escogidos. Así que el que tiene oído, y esto hace caer la responsabilidad en el individuo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, en el verso 12, cuando el Señor estaba presentando su majestad ante Juan, vean a Juan arrodillado, es una representación. Dice que Juan vio 7 candeleros de oro, se volteó a ver y vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso es un símbolo de realeza. Está viendo un rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, símbolo de pureza, de santidad y de majestad. Blancos como la nieve y sus ojos como llama de fuego, o sea, una visión penetrante. Y el verso 16 dice que tenía en su mano derecha, en su diestra, aunque no se pueda apreciar muy bien en la imagen, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces Cristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro y tiene en su mano derecha 7 estrellas. ¿Quién manda? ¿Quién es el que manda este mensaje? Aquí está la identificación. Dice el verso 16 de Apocalipsis 1, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el verso 20 explica el misterio, hasta ahí era un misterio, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que aquí un candelero es una iglesia. Iglesias locales, iglesias autónomas. Y Cristo estaba, cuando Juan lo vio, en medio de los 7 candeleros. Es decir, que Cristo ni en la prueba más grande abandona sus iglesias. Él siempre está en medio de ellas. Él prometió en Mateo 28:20, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que no se sienta solo, mi hermano, mi hermana. En esta tribulación que usted está pasando, Cristo está ahí. También dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Y explicamos la semana pasada que se puede referir a que cada iglesia tiene un ángel que la protege o que vela por ella. Pero también la palabra ángel, ángelos en griego, significa mensajero. De manera que esto también puede significar que el Señor está en control de los mensajeros, de los predicadores de cada iglesia local. Sea de una forma o de otra, el Señor está en control de sus iglesias. Y viene la alabanza. La iglesia en Éfeso era alabada por el Señor por ser una iglesia arduamente trabajada. Dice, has trabajado arduamente por mí. Los hermanos de esta iglesia no eran miembros de asiento, no eran miembros que asistían a los cultos de la iglesia solo para ser entretenidos o para aprender algo nuevo, porque mis hermanos, el fin de la educación es la acción. Debemos aprender, pero si no ponemos en práctica lo que aprendemos, lamentablemente nos atrofiamos espiritualmente. Necesitamos esparcir el mensaje, necesitamos consolar a los que sufren, necesitamos alentar a los que están débiles, porque de lo contrario la iglesia no es iglesia, sino un club social. La iglesia tiene que hacer su trabajo, tiene que llevar el mensaje de Dios al mundo, porque Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. La cabeza da órdenes al cuerpo y el cuerpo es que se tiene que mover. Somos sus manos, somos sus pies. Y tenemos que ir donde Él nos mande, donde esté la necesidad. Los efesios eran personas que lo que aprendían lo llevaban a la práctica. Era una iglesia que entendía su razón de existir, una iglesia con propósito, con planes, que sabía que aprender y conocer más de Cristo implica más responsabilidad, porque al que más se le da, más se le demandará. Así que no importa que estemos en un tiempo de pandemia, aún sea por las redes sociales, aún sea de la forma en que podamos, cumplamos con nuestro deber, consolemos a alguien, hagamos una llamada. Gracias a Dios hoy tenemos
muchísimos medios para hacerlo y tomando las precauciones también se pueden hacer visitas. Entonces la Biblia nos dice en Efesios 2:10 que la iglesia está creada para trabajar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que esto no es improvisado. Dios nos prepara a través de su palabra, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, y nos capacita para toda buena obra. Solamente tienes que abrir tus ojos y ver que hay alguien que necesita una palabra de consuelo, que hay alguien que necesita una oración, que hay alguien que necesita que le instruyan y le orienten mejor por el camino porque tiene preguntas y cosas que no entiende. Y tú puedes ser el instrumento de Dios para eso. Es un cuerpo y tú tienes que hacer tu trabajo. Aún tú creas que tú no tienes importancia, en el cuerpo todo tiene su importancia. Todo. Aún lo más que usted cree más insignificante. Así que usted es importante dentro del cuerpo y ha sido creado por Cristo Jesús para ocuparse en buenas obras. La iglesia tiene que trabajar, cumplir con su misión. Cumple tu ministerio, le dice Pablo a Arquipo en Colosenses 4, verso 7. También fue alabada por su apego a la doctrina. Dice, ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Sé que nos puedes soportar a los malos, no los toleras. Era una iglesia que no solo hacía cosas para el Señor porque trabajaba arduamente, sino que las hacía apegadas a las Escrituras. Y esto es muy importante. No podemos pensar que porque eso es para Dios, lo podemos hacer sin consultar a Dios y sin que esté de acuerdo a su palabra. Eso no es así. Jesucristo dijo que los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu, con mucho ánimo, con mucho fervor, pero también en verdad, de acuerdo a su palabra. ¿Entienden? O sea que lo que vamos a hacer, tenemos que primero asegurarnos que qué dice la Biblia sobre eso y hacerlo como la Biblia manda. Esta era una iglesia que no solamente se dedicaba a alabar, alababa como era. No solamente se dedicaba a trabajar, trabajaba de acuerdo al orden divino, porque Dios preparó estas obras para que anduviésemos en ellas. Habían probado los que se decían ser apóstoles y no lo son, los había hallado mentirosos. Tú sabes la cantidad de hombres hoy que se hacen llamar apóstoles. No es desde ahora que hay falsos apóstoles. Y no presentan credenciales, como dice 2 Corintios 12. Usted quiere ser apóstol, presente sus credenciales. ¿Cuáles son esas credenciales? Tiene que hacer milagros. Pero también dice Hechos 1, 26 y 27, tiene que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Si no, usted no puede ser apóstol. Pero además, Mateo 10 dice que los apóstoles era Cristo mismo que los seleccionaba. ¿A usted quién los seleccionó que se hace llamar apóstol? Los efesios dijeron, no, espérate. No es que todo el que levante una Biblia alaba y diga aleluya, ya que es mi hermano. No, no, no. Vamos a probar a los que dicen ser apóstoles y a ver si lo son. Además, dice el texto que aborrecía las obras de los nicolaitas. El texto no nos especifica quiénes eran los nicolaitas, pero eran personas, era un grupo que estaba haciendo cosas que desagradaban a Dios. Y dice el Señor, me agrada de ti que tú aborreces las obras, no a los nicolaitas, sino lo que ellos hacían. Aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, tú estás sintonizado conmigo en eso. Y entonces tenemos, mis hermanos, que hay mucha gente sirviéndole a Dios con muchos celos para hacer cosas para Dios, pero que no quieren llevarse de lo que la Escritura dice. Usted lo ve haciendo muchísimas cosas que contradicen la palabra de Dios y en eso se parecen a los judíos de Romanos 10. Romanos 10, 1 al 4 dice, hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque él también era israelita. Dice el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, es un celo de lo que a ellos se les parece, de su imaginación, pero no es conforme a conocimiento, no es conforme a ciencia, no es conforme a mi palabra. Dice el texto en el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el Señor había enviado a Cristo, ellos habían rechazado a Cristo y querían salvarse por obra. Y dicen, Señor, es que no pueden ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, porque ya Dios ha establecido que es a través de Cristo.
Entonces tenían celo de Dios. Querían hacer cosas para Dios, pero no conforme a ciencia. Y yo siempre alabo a las personas que quieren hacer cosas para Dios, pero siempre le digo, vaya a la Biblia. No crea que porque usted diga que es para Dios o que es para la gloria de Dios sin citar textos bíblicos, ya por eso está bien. En cuanto a los falsos apóstoles, miren cómo trabaja Satanás. 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso, mis hermanos y amigos que están aquí, no se dejen confundir. Exíjanle a todo el que le hable en el nombre de Dios, que le cite la Biblia, que le cite el Nuevo Testamento, libro, capítulo y versículo, interpretado en su contexto, sin salirse de ahí. Por eso, al Señor le agradaba a la iglesia en Éfeso, porque probaba a esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, esos falsos profetas que andan por ahí, haciendo y deshaciendo supuestamente en el nombre de Cristo. Pero también tenía acusaciones y quejas. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, haz las primeras obras. ¿A qué se refiere? La iglesia en Éfeso fue una iglesia que comenzó con mucho fervor y mucho amor a Dios. Y ella seguía trabajando. Y ella se seguía reuniendo, ella seguía haciendo cosas para Dios, pero ya no con el mismo amor. Y esto me recuerda a una esposa que en una historia que yo leí que le decía a su esposo que ella estaba muy agradecido de él porque él era muy proveedor, él protegía a sus hijos, en su familia nunca le faltaba nada, pero ella tenía una queja contra él. Y él dice, pero él creía que era el esposo perfecto. ¿Cuál es la queja? Dice ella, que ya no me dices que me amas. Ya no siento que me amas como antes. Y es algo parecido a lo que le dice el Señor a su iglesia. Tú estás cumpliendo. No te puedo acusar de que no te estás congregando, tal vez no te puedo acusar de que no ofrendas, a lo mejor no te puedo acusar de que no predicas, pero no le estás poniendo el amor. Y la Biblia dice en 1 Corintios 3, versos 4 y 5, que si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que aún trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, oiga bien, todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y usted dirá, ¿y es posible repartir los bienes y darlo a los pobres y no tener amor? Sí, dice Pablo que eso es posible. Hay gente que lo harán por orgullo, hay gente que lo harán para que digan que él es el mejor o que él sí es bueno, pero no necesariamente por amor. El que lo hace por amor, lo hace como dice Cristo, no sabe su izquierda lo que hizo su derecha. Entonces, el amor es necesario en todo lo que hacemos. Dice 2 Corintios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso es lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Quiera Dios que ese sea el motivante que nos tenga aquí reunidos en esta noche. Así que por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14 es la correa que mantiene todo unido. Y Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice que en Cristo Jesús no importa si usted está circuncidado o si usted es incircunciso, lo que importa es la fe que obra o actúa fundamentada en el amor. El amor es lo que le da sentido a todo, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. Finalmente le da un consejo y una exhortación. Dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tienes que sentarte y hacer una evaluación de tu vida espiritual, como dice 2 Corintios 13:5. Probaos a ustedes mismos, tomen un tiempo. No podemos estar tan ocupados yendo al precipicio que no nos demos cuenta que estamos yendo allá. Hay que evaluar nuestra vida espiritual. Y cada primer día de la semana deberíamos, diariamente, pero en particular cada primer día de la semana, debemos probarnos a nosotros mismos. Si nos probáramos más frecuentemente, eso es como cuando una empresa hace estados financieros o hace una auditoría, se da cuenta si las cosas van bien o van mal y no espera 2 o 3 años cuando ya estén en quiebra. Pueden corregir con tiempo lo que anda mal. Así que tómese su tiempo, evalúe su vida espiritual.
Y si necesita ayuda, nosotros tenemos un documento que le ayudará a evaluar su vida espiritual. Solo solicita. La iglesia se encontraba en un estado de apatía espiritual. Tuvo que ser recordada. El Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda en qué punto fue que te extraviaste. Recuerda con quién fue que te juntaste. Recuerda qué fue lo que te hizo perderle el sabor a las cosas. La memoria, mis hermanos, puede servir de palanca para el arrepentimiento, como el caso del hijo pródigo, que después que estaba en la posiga de su padre, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Así que me levantaré. Volvió en sí y se levantó. Que la memoria nos recuerde aquellos tiempos en que sacábamos para ayunar, para irnos aparte con Dios, nosotros con Él solos, que estábamos enamorados de Dios. Vuelve y enamórese de Dios. Vuelve y haga las cosas por amor para Él, porque el Señor, en el que está en el Señor y el que busca del Señor se renueva de día en día. El Señor nunca nos cansa, porque el Señor es infinito. Si no, quitaré tu candelero, dice el Señor. Quitaré tu candelero. Un discípulo de Cristo puede dejar de serlo. Una iglesia de Cristo también, a pesar de que pueda tener un nombre que diga iglesia, aquí se reúne la iglesia de Cristo frente al edificio. Puede dejar de serlo. Dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar. Así que Cristo advierte a toda iglesia suya de que puede perder su identidad como iglesia. Y una vez quitado el candelero, pues ya usted no es más iglesia de Cristo. Una iglesia sin luz, una iglesia sin candelero, una iglesia que no alumbra, no sirve para nada. Entonces, la promesa es que al que venciere le daré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Bienaventurados, dice Apocalipsis 22:14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Ahora vemos el mensaje a la iglesia en Esmirna, la iglesia perseguida, pero fiel. El Señor no tuvo nada malo que decir de ella. Y esto, mis hermanos de entrada y amigos, nos dice que las pruebas, las dificultades que no nos gustan, espiritualmente hablando, suelen ser nuestras mejores aliadas. Porque cuando estamos siendo probados y cuando estamos en un momento difícil, nos enfocamos más en Dios. Y el Salmo 34:18 dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y a la vez sana a los contritos de espíritu. Así que esta iglesia que no estaba cómoda, esta iglesia que no estaba pasándola bien, sin embargo, su fe estaba en un punto luminoso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice Apocalipsis 2:8, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Jesucristo se está identificando, dice esto. Por lo tanto, hay que oírlo porque lo está diciendo una autoridad. Dice, yo conozco tus obras. Ahí está la alabanza. Y tu tribulación, la palabra tribulación es una palabra griega que se usaba para referirse a cuando una persona trituraba el trigo. Imagínense. Era pasarlo por una tribulación. Lo apretaban hasta sacarle todo. O cuando se pisaban las uvas. De ahí viene la palabra tribulación. Es decir, que esta gente está siendo oprimidos, apretados fuertemente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. Tú eres rico. También conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas, dice el Señor. No temas de nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Miren para qué vienen estas situaciones, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia una vez más. El que venciere una vez más, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Apocalipsis 21:8 dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos, los cobardes, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero sin embargo, aquel que sufrió aquí por Cristo y que fue fiel hasta la muerte, no sufrirá daño de la segunda muerte, no pasará por la segunda muerte. Alabanza para esta iglesia. No hay queja.
No hay, el Señor no le llama la atención, todo es alabanza. Yo conozco tus obras, o sea, yo estoy pendiente a todo lo que te pasa. También tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Cristo bien conoce lo que pasa en sus iglesias en este mundo. Eso es un motivo de grande consolación para nosotros. La iglesia de Cristo en Esmirna sufría presión ajena. Su pobreza pudo haber sido la consecuencia de haber tenido sus propiedades confiscadas, porque esto se escribió en el tiempo en que Domiciano, emperador romano, gobernaba, entre el año 81 y 96, y fue un emperador que persiguió mucho a las iglesias, quitó las propiedades de los cristianos y los hizo huir a tierras extranjeras. Sin embargo, mire lo que el Señor le dice a la iglesia en la Odisea. A la iglesia en Esmirna, dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, tú no tienes tal vez ropa linda, comodidades, pero eres rico. Y sin embargo, esta iglesia en la Odisea, el Señor le dice, tú dices que eres rico. Tú dices, yo soy rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. O sea, yo estoy boyante, como decimos los dominicanos. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ok? Mientras estos eran pobres, el Señor dice, ustedes son ricos a pesar de su pobreza. Esta dice, yo soy rico, y el Señor dice, no, tú no eres rico nada. No te das cuenta, tienes una venda sobre los ojos y no te das cuenta que eres un desventurado, un desdichado, miserable, una persona que deberíamos de darle limosna, porque lo único que tiene es dinero. Pobre, ciego y desnudo. Entonces, de esta riqueza es la que habla el apóstol, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, ellos estuvieron dispuestos a sacrificar sus bienes materiales para obtener una herencia perdurable en los cielos. El Señor le dice, yo conozco lo que pasa, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son porque se han dedicado a perseguirte. Por eso son una sinagoga de Satanás. No eran judíos en dos sentidos. No seguían las enseñanzas de Moisés en realidad y por eso no eran dignos de llamarse judíos. Y además, no eran judíos espirituales como los que vamos a ver ahora, porque los cristianos somos judíos espirituales, no de carne, no de sangre, pero sí en espíritu. Eran, dice Juan, sinagoga de Satanás, pues se prestaban para perseguir a los cristianos. Lea este texto conmigo, Romanos 2, 28 y 29. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, usted también puede ser judío espiritual al aceptar a Cristo y a servirle a Dios, porque no lo es el que es exteriormente. Por eso cuando ustedes ven a algunos diciendo, no, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, lo fue. Ahora hay un Israel espiritual que es la iglesia. Y cítele este texto de Romanos 2, 28 y 29. A esta iglesia en Esmirna se le da un consejo y una exhortación. Se le dice, no temas lo que vas a padecer. No tengas miedo. No tengas miedo de la muerte. Jesucristo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Porque Cristo te dará la vida eterna y no sufrirás daño de la muerte segunda. He aquí tendrás tribulación por 10 días. 10 días simboliza un tiempo relativamente corto. O sea, no va a durar demasiado tiempo. La iglesia en Esmirna iba a pasar por un periodo breve de prueba de su fe. Por lo tanto, debía prepararse, debía ajustarse los cinturones para ser fiel. Para el Hijo de Dios, todo mal que le pase a su pueblo es transitorio. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 4:16, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No poniendo nosotros la vista en las cosas que se ven, que son temporales, sino en las que no se ven, que son eternas.
Ser fiel hasta la muerte significa ser fiel aunque te cueste la vida. Mis hermanos, esto es difícil, pero debemos pedirle a Dios que nos ayude. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta la muerte quiere decir hasta tener que sufrir la muerte misma si fuera necesario. El fiel, el cristiano fiel muere y encuentra, el infiel muere y encuentra la muerte segura. El cristiano fiel muere y halla la vida eterna. La corona de vida es el premio que dará el Señor, es el premio de la vida eterna. Y ya con esto vamos terminando. He peleado la buena batalla, dice Pablo. He terminado, he acabado la carrera. Me he mantenido en la fe, guardado la fe. Por lo demás, me espera, me está guardada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará o me otorgará en aquel día. Y Pablo dice, no solo a mí, sino también a todos los que por amor hayan esperado su venida. Así que, mis hermanos, ese es el mensaje de Dios para la iglesia en Esmirna, una iglesia fiel. Y si Dios quiere, en la próxima estaremos viendo el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Que la paz de Dios sea con ustedes y quiera el Señor que el que no ha tomado su decisión por Cristo lo haga esta noche. El hermano Guillermo.